Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación. Bueno, a mí me encanta, como saben, hablar. Entonces, me habló José Antonio, me dijo, oye, necesito que digas lo de qué pasó en Aspaga, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues ahí voy, ¿no? Y entonces, pues ya no sabía yo si decirles lo espectacular que era Las Vegas, lo sorprendente que fue, lo padrísimo que fue ver gente, pero después entendí que José Antonio quería algo más académico. Entonces, bueno, dije, no, ya, vamos a ir unos días al congreso y entonces hablamos de lo que es la alimentación en la falla intestinal. Durante el congreso, la verdad es que hubo muchísimos módulos sobre esto, alrededor de unas 7 u 8 pláticas, sin contar todos los pósters que se presentaron sobre falla intestinal. Entonces, para tratar de resumir todo esto, prácticamente, la verdad es que me di a la tarea de ver más o menos dónde había coincidencias y dónde no las había. Y obviamente existen una gran cantidad de controversias en falla intestinal. Y además, lo más importante es que en los países de primer mundo, como Estados Unidos, Europa, sí se tienen clínicas específicas para falla intestinal, cuestión que en nuestro país, pues realmente, aunque los vemos, los tratamos, intentamos apoyar en ese sentido, no tenemos verdaderamente centros de rehabilitación intestinal como se tienen ya en estos países, que bueno, esa es otra de las cosas que nos queda en decidir cómo vamos a poder iniciar un lugar de este tipo. Entonces, dentro de las controversias, bueno, más bien de lo que es acuerdo como tal, tenemos que prácticamente el objetivo del tratamiento es un acuerdo en general, es de forma internacional. Para todos es muy importante lograr la autonomía de la alimentación enteral, es muy importante lograr el desarrollo óptimo de este niño, promover la adaptación intestinal y obviamente mejorar la calidad de vida de estos niños. En este sentido no hay ningún problema, todos estamos de acuerdo y todos queremos lograr ese objetivo en un niño de este tipo. En la definición en general, lo que es lo general, por así llamarlo, tampoco hay realmente grandes controversias. Todos sabemos que una vez que hay una reducción de la superficie del intestino, bueno, entonces estamos hablando que puede haber una falla intestinal. También se dice que cuando existe la incapacidad del aparato digestivo para digerir y absorber nutrientes, entonces ahí estamos hablando también de una falla intestinal. Sin embargo, bueno, también otra de las definiciones incluye el ser dependiente de una nutrición parenteral. Sin embargo, cuando hablamos de estos 3 puntos, empezamos a tener ya algo de dificultad. Para empezar, el tamaño del intestino. ¿Cuándo es que decimos que un intestino puede ser corto o no? ¿Cuándo es que un intestino que está resecado nos puede dar una falla intestinal o no nos las puede dar? Y el uso de alimentación parenteral. ¿Cuántos días o cómo podemos decidir si un paciente va a entrar o no va a entrar a lo que sería la falla intestinal? Entonces, tenemos definiciones, por ejemplo, que algunos dicen que por lo menos deben de estar 90 días, otras que nos dicen que pueden ser 42 días, ahí no se ponen mucho de acuerdo si son 42 o 45. Sin embargo, una de las que está más consensada y en la mayoría de los centros de rehabilitación, tanto de Europa como de Estados Unidos, lo consideran, es que tenemos que tener al menos 60 días de mantenimiento de nutrición parenteral sin poderla destetar para hablar que existe un intestino corto o no. Y regresando un poquito a lo del tamaño del intestino, existe un artículo que se publicó desde el 91, que ahora vuelve a tomar auge en este año para estos centros de rehabilitación, en donde nos marca por talla y por peso cuál es el tamaño que debería tener un intestino para decidir si este es pequeño o no es pequeño para tener una falla intestinal. Y entonces sabemos que, tomando en cuenta esta situación, si tiene un intestino residual menor del 25% que nos manifiesta esta tabla, entonces podríamos hablar ya que se trata de un intestino que es corto y que obviamente nos puede dar o tiene muchas más probabilidades de darnos una falla intestinal severa. Entonces, como las controversias son muchas, la verdad es que también dentro de todos los estudios que se estaban presentando, me di un poquito la tarea de ver qué es, o sea, si regresamos a qué es lo que es importante en un niño con falla intestinal, pues tenemos que basarnos en que finalmente en los primeros años de vida, que es cuando ocurre la mayor parte de estas fallas intestinales, vamos en una carrera contra el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente el crecimiento intrauterino es impresionante, es uno de los más rápidos, pero también hasta los 18 meses, es decir, de que nace hasta los 18 meses, esta situación y sobre todo a nivel del desarrollo cerebral, tenemos que tener mucho cuidado con lo que este niño con falla intestinal puede estar teniendo para determinar si podemos apoyarlo o en qué momento podemos dejar de apoyarlo. Entonces, sabemos que existen muchos nutrientes en riesgo.
Uno de los nutrientes que es de los más importantes o de los que están tomando mayor auge ahorita en esta época es que se nos habían olvidado un poquito dentro del niño con falla intestinal los ácidos grasos de cadena larga. Si nosotros recordamos, la mayoría estamos en que es un niño con falla intestinal, ¿qué le ponemos? Triglicéridos de cadena media para que se absorban rápidamente. Y se nos olvida que ese porcentaje, o al incrementarlos de forma alta, entonces también estamos dejando de alimentar al cerebro de ese niño y todo su neurodesarrollo se puede estar alterando. Y obviamente el hierro, el calcio, la vitamina D, lo que es la vitamina B12, también va a tener alteraciones, sobre todo en el crecimiento. Obviamente más del hueso, estos niños van a tener muchas alteraciones en este sentido. Y a veces nos ponemos a pensar que nosotros, no, pues ya va subiendo de peso el niño, ahí la llevamos, ¿no? Pero verdaderamente estamos tomando en cuenta que lo que el niño está comiendo le está aportando los micronutrientes que verdaderamente están fallando o no lo están aportando. Entonces vienen las siguientes preguntas. Entonces, ¿cómo voy a alimentar a ese niño? Bueno, primero, como una de las cosas fundamentales también en la falla intestinal es que le tenemos que dar vía oral, ¿no? Y entonces, bueno, vía oral o vía enteral, pero ¿cómo lo vamos a dar y por qué lo vamos a dar? Entonces, empieza la controversia de ¿doy oral o doy enteral? ¿Qué ventajas puede dar el tener oral? Pues primero, la maduración funcional de las glándulas salivales. Si no hay una estimulación, la glándula salival también se puede empezar a atrofiar. Y algo más importante, la mayoría de estos niños tienen trastornos de alimentación infantil. Todos los días nos encontramos en nuestro consultorio con un niño con trastornos infantiles, pero este en específico probablemente es de los más severos. Es un niño en donde el comer le causa aversión, el comer le da terror, el comer le da fobia por todo lo que ha sucedido. Entonces, si nosotros empezamos con una deglución, empezamos a dar alimentación oral, este niño puede disminuir estas fobias, puede disminuir esos terrores y obviamente se mejora la calidad de vida familiar. Si teniendo un niño que come cada 3 horas o cada 3 horas y media, todos los que hemos sido mamás, o sea, llega un momento que dices, ya por favor, ¿a qué horas me baño si ya son las 8 de la noche y no me ha dado tiempo? Imagínense tener un niño en el que tenemos que estar dando alimentación continua. Sin embargo, en esta misma alimentación en bolos, sabemos que es la forma natural de alimentación. Nos va a facilitar el que podamos darle por la boca y obviamente la motilidad se ve mucho más apoyada en este sentido, porque el estómago logra vaciar, logra entrar al intestino, es decir, logra hacer todo lo que es el ciclo de esta alimentación. Entonces, aquí viene la duda, y esto verdaderamente fue tema de prácticamente 2 o 3 sesiones en Aspagan, si verdaderamente había un beneficio fisiológico y de adaptación. Y la conclusión finalmente es que no existen diferencias entre los péptidos, los trabajos presentados no han demostrado que el dar en bolo nos va a ayudar a aumentar la cantidad de péptidos que se están formando. Sin embargo, existen algunos estudios que empiezan a decir que pudiera beneficiar la adaptación intestinal, pero aún siguen siendo un estudio, 2 estudios y todavía existe mucha controversia porque los que están a favor de la alimentación continua, que obviamente tiene que ser a través de una sonda, entonces lo que sí es claro es que se mejora la absorción de nutrientes. El incremento o la cantidad de calorías que se dan a través de infusión continua sí se logra hacer mucho más alta que si se da en bolos. Y obviamente permite una mejor ganancia ponderal. Quiere decir que la capacidad de este niño de absorber y de mantener la nutrición es mucho más fácil conseguirla en alimentación continua que en alimentaciones por bolo. Pero obviamente dependerá del niño y de la individualización el determinar cuánto tiempo de uno, cuánto tiempo de otro y en qué momento presentarlo. Después ya, bueno, ya entendimos que pues, parece que está mejor el bolo y no sé qué, y ahora ¿qué le voy a dar a través de eso? Entonces, la leche humana no tenemos duda que es lo mejor. Ya sabemos que es el alimento óptimo, tiene todos los componentes nutricionales que necesita ese niño, ya sabemos que refuerza la función inmunológica, disminuye la sepsis, disminuye las enterocolitis, en eso realmente no tenemos ninguna controversia. Hay mejor adaptación intestinal por todas las hormonas que se encuentran dentro de la leche materna. Las biomoléculas que apoyan la digestión también se encuentran dentro de la leche humana. Del microbioma, bueno, ya Rodrigo, es más, si quieres que le pasas y sigues hablando del microbioma, pero no, porque si no se va a echar otros 20 minutos y no vale la pena en este momento porque nos falta mucho de falla intestinal. Entonces, pero el microbioma ya vimos que sirve para todo. Entonces, no podemos olvidar que en estos niños también el microbioma requiere de esta importancia. Y obviamente
reforzar esa barrera intestinal. Este niño tiene un intestino lastimado, tiene un intestino que sufrió, tiene un intestino que no está funcional y esto altera totalmente la situación de este bebé. Y lo triste es que se presenta un trabajo en donde se habla que solo el 19% de los niños con falla intestinal reciben leche humana. Entonces, ahí viene nuestra dualidad como médicos, ¿no? Sí, todos decimos que la leche humana es lo de hoy, pero a la hora de los cocoletes, realmente, ¿de dónde sacamos la leche humana? Si la mamá no está disponible, si la mamá tuvo problemas para la lactancia, los bancos de leche no están tan funcionales en nuestros países, por ejemplo, no en todos los lugares podemos encontrar este tipo de situaciones y esta es la realidad aún en países en desarrollo. No quiero platicarles porque yo creo que no existe una estadística en Latinoamérica de cuántos niños son, pero no creo que lleguemos ni siquiera al 5%. ¿Qué sucede con lo que obviamente tenemos que dar una fórmula y ahora viene la discusión, hidrolizada o elemental? Y entonces vuelve a venir una gran cantidad de trabajos que se presentan. Algunos prefieren las fórmulas hidrolizadas porque dice que se puede promover la adaptación intestinal debido a los péptidos que empiezan a generar un poquito de esta madurez intestinal. Y sobre los aminoácidos, lo que sí se ha demostrado es que se logra una mejor ganancia de peso y algo muy importante, disminuye la hipersensibilidad a las alergias, a todos estos componentes. Como decíamos, es una barrera intestinal enferma, entonces todas las proteínas están entrando de forma muy rápida y además no controlada por este microambiente que se encuentra ahí y esto puede provocar mayores alteraciones. Las grasas, justamente de lo que platicábamos. Siempre buscábamos dar triglicéridos de cadena larga, pero ¿qué sucede con los de cadena media? Son los que más se utilizaban porque hay mejor absorción intestinal, aunque en algunos casos pueden provocar diarrea. Se nos olvida que también los de cadena larga son esenciales y son muy importantes. Muchos de estos niños son prematuros, su cuerpo no los puede utilizar, entonces tenemos que valorar qué porcentaje vamos a dar de triglicéridos de cadena media contra los que son de cadena larga. Los carbohidratos también casi siempre estamos, si le damos o no damos lactosa, por ejemplo, actualmente no se prefieren las primeras etapas de la vida porque puede ocasionar, son azúcares simples y pueden ocasionar aumento de la osmolaridad y alteración en lo que es la barrera y se prefieren ahora más los almidones y la fibra soluble. Y volviendo a la microbiota, estos almidones y esta fibra soluble nos permite el apoyo a esta microbiota y la producción obviamente de todo lo que son los carbohidratos de cadena corta que van a permitir que estas bacterias que se encuentran ahí empiecen a formar sus sustratos como son el acetato, el propionato, el butirato, que todos estos van a apoyar el trofismo celular. Entonces la microbiota en esta situación se ve mucho más compensada o mucho más es más beneficiada por almidones y fibras solubles de mayor tamaño que los azúcares simples. La alimentación complementaria es algo que también se nos olvida en este tipo de pacientes. Existió uno de los trabajos interesantes, no está publicado, pero me pareció muy interesante que es muy importante darles alimentos con bajo contenido de azúcar. A veces iniciamos la alimentación con frutas y entonces a estos niños también lo intentamos hacer así, pero realmente los alimentos que se ven que pueden apoyar más son, como se podemos ver en esta lista, los que tienen mayor contenido de proteínas o de grasas, y no así los de azúcares, justamente por esta adaptación que está teniendo el intestino. De nutrición parenteral, realmente se habla mucho sobre lo que son cuando se utilizan aceites de pescado solos o aceites de soya solos, que podían tener mayor cantidad de oxidantes como es el omega 6, y la aparición del smooth lipid. En algunos otros congresos se hablaba de que todavía no era muy útil en niños, que había dudas, que si se usaba o no se usaba. En este congreso prácticamente todos los trabajos apoyan el uso de smooth lipid para utilizar la nutrición parenteral, justamente porque es la combinación de soya, de pescado, en donde hay un mucho mejor balance entre lo que son los N3 y los N6 para lograr proteger el hígado, que además se presenta, esta falla intestinal provoca un daño también a nivel de lo que es el hígado y al parecer esto nos da protección. Se habló de la glutamina, en donde todavía no había una gran evidencia, algunos dicen que sí, otros que no, hay dos corrientes muy diferentes. Pareciera, nosotros en lo personal sí, en el hospital sí se está poniendo glutamina, sin embargo, si nosotros hablamos de la evidencia, realmente todavía está difícil es encontrar esta conclusión. Esta gráfica me pareció muy interesante porque justamente comparaban lo que es el smooth lipid con la leche humana y los nutrientes son muy similares. Entonces ellos lo que dicen es que estamos tratando de buscar
que a través de esa alimentación parenteral, que probablemente es la única alimentación que reciba ese niño, entonces podríamos lograr una alimentación lo más parecido a la leche humana. Y obviamente si vemos estas gráficas que también se presentaron, la progresión del intestino, o sea, es decir, cómo va mejorando, definitivamente es mucho mayor con Smooth Lipid. Este niño va a destetarse más fácilmente de esta parenteral y obviamente hay muchísima menos daño hepático, la presencia de incremento de bilirrubinas es mucho menor, como se ve en la primera parte, con Smooth Lipid que con los otros dos que se utilizaban normalmente. De medicamentos no voy a hablar mucho, solamente algo que me llama mucho la atención es el uso del teduglutide en estas pacientes, que es un análogo de un peptidoglucanoide, que como sabemos empieza a crecer o permite el crecimiento de las células intestinales y en Estados Unidos, por lo menos, ha logrado la reducción de trasplante intestinal en más del 40%. Entonces, es algo que se puede utilizar. Probablemente en nuestro país va a ser mucho más útil utilizar este tipo de tratamientos en niños, ya se puede utilizar en niños incluso menores de 1 año y va a ser mucho más útil para nosotros que un trasplante intestinal que en México prácticamente no es posible realizarlo. Entonces, realmente la alimentación oral temprana es uno de los principales promotores actualmente que existen en los centros de rehabilitación. La fórmula materna no existe. La leche humana es una de las principales que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar fórmulas, valorar el porcentaje que debemos utilizar de triglicéridos de cadena larga, preferir los bolos. Sin embargo, si el niño no está subiendo de peso, si su control calórico es difícil, creo que más nos puede ser muy útil también la alimentación continua. La alimentación complementaria, en cuanto pueda ser posible, hay que intentarlo para mejorar ese intestino y seguirle promoviendo su adaptación. Y siempre en parenteral utilizar el Smooth Lipid. Y obviamente lo que todos buscamos es una autonomía enteral, que ese niño quede libre de nutrición parenteral y que pueda hacer o pueda alcanzar un crecimiento. Y definitivamente individualizar cada paciente, cada niño que tengamos con falla intestinal va a ser diferente cada uno. Y bueno, como decíamos, la población en México o en Latinoamérica es diferente a otros países. La adaptación en Latinoamérica al parecer tiene cierto privilegio sobre otras, como caucásicos o sobre otras razas. Y bueno, aprovechar esta situación. Muchas gracias.